Buenas tardes a todos, tanto a las personas presentes en esta sala Narciso Alonso Cortés de la Casa de Zorrilla, que han querido acompañarnos esta tarde de presentación, víspera de Nochebuena, como a todas aquellas personas que se conecten por Internet a través del Facebook de la Casa para seguir, como ahora se dice, por streaming, este encuentro. Vamos a intentar que sea pues, un encuentro especial, porque hoy es un día especial, Asier. Esta presentación, la presentación de la novela de Asier, nos ha costado mucho, porque, bueno, por una serie de circunstancias se ha visto aplazada una y otra vez. Los dos teníamos muchas ganas de sentarnos juntos a hablar sobre este libro, sobre esta obra, que a mí es una obra que ya forma parte un poco de mi historia personal también, y que a mí me hizo disfrutar tanto, tanto la primera vez que la leí como la segunda vez que la leí, que lo que quiero es esta tarde convencer a la gente de que la lea y la incorpore a su propio bagaje literario y a sus propias lecturas. La obra que venimos a presentar esta tarde es una obra peculiar por muchos motivos, y yo voy a explicarles cuáles son los valores que tiene para mí fundamentalmente. Asier es un gran contador de historias. Yo digo que es un contador de historias de la historia. Él es de vocación educador, ¿eh? Y yo creo que ha incorporado a esa forma de enseñar, a esa forma de ejercer la docencia, lo de contar historias. Yo no creo que el hecho de contar historias en Asier Aparicio sea algo que pueda analizarse ni valorarse al margen o de forma exenta a tu condición de docente, ¿no? No sé si tiene algo que ver con esto de tener esa manía o esa vocación, ese alma de educador. Asier no es nuevo en esto. Asier lleva muchísimos años escribiendo y sobre todo lleva muchísimos años siendo un grandísimo lector. Asier no es vallisoletano. Su mujer sí lo es, pero él no lo es. Hay una cosa muy curiosa. Yo voy a intentar hablar un poquito contigo y a ver si te sacamos alguna cosa, porque también... ¿Qué es eso de decir que tú naciste en el País Vasco? Dinos de dónde eres. Bueno, es que es verdad, Paz. Yo nací en Baracaldo, en Cruces, donde nacíamos muchos. Ajá. Lo que pasa es que, claro, sí que fue coyuntural, ¿no? Porque mis padres son de un pueblo de la Valdavia, de Palencia, y como tanta gente de Castilla, pues tuvo que irse al País Vasco a emigrar. Y bueno, pues allí nacieron mis hermanos y nací yo, pero es que estuve un año allí. Realmente es de nacimiento a nacimiento, Tú eres porque castellano. sí, o sea, con un añito, yo no me acuerdo de nada. Vivíamos en Durango y no tengo fotos, pero No recuerdos no. tienes ningún contacto después, posterior. Teníamos a los abuelos viviendo por allí y hasta la adolescencia, pues alguna vez íbamos a Bilbao, ellos vivían ahí al lado, en Cruces, y íbamos a Bilbao alguna Navidad, pero ya luego ni siquiera, ya desde hace años no hay nada por allí, ¿no? Asier Aparicio es licenciado en Teología. Ujú. Y yo imagino que eso también marca un poco. No eres un docente al uso, sino que ese tipo de conocimiento y ese tipo de... forja una personalidad muy especial, ¿no? Sí, yo creo que sí, Paz, porque al final es una educación humanista, ¿no? Sí, totalmente. La que he recibido y además con mucha suerte. Yo lo digo con todo el orgullo, ¿no? He tenido muy buenos profesores, ¿no? Y en el buen sentido de la palabra también, porque eran gente de mente abierta, que no negaba ninguna... ¿Estudiaste en Valladolid o en No, Valencia? estudié en Palencia, Estuviste en Palencia. lo que era entonces el seminario. Yo pues después lo dejé, ¿no? Dejé el seminario, pero acabé la carrera de teología mientras hacía educación social, porque se abrió a los laicos también el Instituto Teológico, y es verdad que tuve muchísima suerte, ¿no? Yo tuve una experiencia de iglesia, y tengo que decirlo, pues muy buena, ¿no? Y es verdad que tuve profesores sabios y gente que no me negaba en lecturas, al contrario, me animaba a leer de todo, a conocer de todo, ¿no? Sí. Y me ayudaron a abrir la mente, que yo creo que es uno de los mayores valores, ¿no? En Yo esta vida. totalmente de acuerdo. Me parece una suerte. Entonces, yo sí creo que concretamente en esta novela que vamos a presentar ahora y en el pequeño regalo que nos haces, que no lo vamos a desvelar todavía. Pero bueno,
la espada cincel o esa tendencia a rescatar personajes vinculados de una u otra forma al Valladolid más levítico, al Valladolid más sacralizado del siglo XVI, de principios del XVI, sí tiene que ver un poco con esa formación, ¿no? Sí. Son personajes que te llaman poderosamente la atención hasta el punto de que los rescatas, sí, los reelaboras. Ahora hablaremos de cuál creo que es tu proceso y dónde le veo yo la magia y el magnetismo, cómo enganchan tus personajes. Pero esos personajes están rescatados, es verdad, de un Valladolid que no a cualquiera le hubiera interesado, ¿no? Sí, es verdad. A ver, también tengo que decirlo, yo aprendí también a escribir con uno de los grandes libros, ya, y lo digo desde el punto de vista humano, no creyente ni religioso, que es la Biblia. La Biblia es un compendio de libros con una validez literaria histórica tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues ese bagaje estaba ahí, ¿no? Y cuando fui a ver el Museo de Escultura de aquí de Valladolid, ¿no? Bueno, yo estaba con la idea de hacer algo para Celia, para mi mujer, ¿no? De aquí de Valladolid. Y bueno, cuando fuimos a ver esta sala de Alonso Berruguete, yo me quedé enamorado, ¿no? Por las tallas de... Además, pues ya veis, ¿no? Un imaginero de Palencia, yo soy de Palencia también. Digo, oye, esta es mi historia, ¿no? Y es verdad que a mí las tallas de esa época, temática religiosa o no, pero me dicen, me hablan, ¿no? Me cuentan cosas, me cuentan, pero desde el punto de vista humano, ¿no? Son personajes bíblicos, si quieres, religiosos, pero tienen una humanidad que yo creo que es patrimonio universal, ¿no? Bueno, yo creo que la forma de plasmarlo tú es bastante más comprensible precisamente porque el que lo comprende eres tú. Yo creo que el problema de transmitir lo que cuentan ese tipo de personajes o ese tipo de recursos, como son en este caso las esculturas de temática religiosa, pues si las cuenta una persona que no las entiende o que no las siente, pues no se transmiten como tú. Yo creo que tus personajes y esos otros recursos literarios, como en este caso el superretablo de San Benito y todas sus esculturas, tienen una fuerza especial en tus novelas y enganchan, lo que te os decía, el magnetismo de los personajes de Asier nace de eso, de que son magnéticos para ti, o sea, tienen ese magnetismo para ti. Tú estás totalmente entregado a la causa, ¿no? Sí, yo creo, pero eso yo creo que es fundamental en cualquiera que contamos historias. Si no te lo crees tú, es decir, si realmente no te apasiona a ti la historia, es que no la vas a poder contar, ¿no? O no le va a faltar esa pasión. Entonces, sí, todo nace de ahí también, ¿no? Fíjate, ahora en los libros hay, bueno, el libro de Asier, La espada cincel, lleva un pequeño, le llamas apéndice fotográfico, bueno. Sí. Ahora a los libros estamos en una cultura de la imagen, se les suele dotar, se suele tender a dotarlos de imágenes como algo necesario. Pero fíjate, a mí la lectura de tu novela, lo que me produce, o lo que es para mí, es toda una imagen de un Valladolid del que no tenemos imágenes. Tú construyes una imagen. Yo ahora ya sé cómo era Berruguete. Sí. O sea, yo sé cómo era, ¿sabes? Porque tú lo has dotado de personalidad, de manías, de genio, de desfachatez, de muchas cosas. Y ahora yo ya no me pueden contar otro, porque es ese. Dice el editor que es la novela de Alonso Berruguete. Yo creo que es la novela de Asier Aparicio, pero para mí es una fotografía. Y eso es una cosa que la novela histórica o de carácter histórico cumple una función muy buena, porque es como crear una plástica inexistente, porque no sabemos cómo era el Valladolid del 16. Ahora te contaré mi experiencia al respecto. Y creo que haces un gran trabajo. Claro. A mí me gusta, Paz, cuando escribo novela histórica, pues que meterte de veras, ¿no? Es decir, me tengo que informar de cómo era ese Valladolid, o luego cuando he hecho otra sobre Palencia medieval o sobre el Canal de Castilla, es imposible si no te metes del todo y no imaginas, como tú dices, ¿no? Entonces, claro, era un Valladolid que quedan muy pocos vestigios, muy poquitos. Hay que imaginarlo en gran medida.
Aún así, bueno, parece que en los últimos años Valladolid va cogiendo un casco histórico, pero es verdad que venías hace 30 años y te costaba reconocer mucho más el Valladolid de entonces, ¿no? Y bueno, quizá por dar un poco también a esto tú que decías de los personajes, que darles potencia, yo había concebido la novela como un retablo. De hecho, la estructura es como la de un retablo, ¿no? Y entonces, lo que más llama la atención de un retablo, aparte de su estructura, es que tenga imágenes potentes, ¿no? Y eso ha querido ser la novela también. Está construida, pivota sobre una serie de personajes a los cuales pues se les da mucha entidad, mucha fuerza, porque también yo creo que una buena historia no es lo que pasa, son los personajes. Sí, bueno, en este caso también lo que pasa. También, sí, porque hay una También lo cosa que por pasa. ahí, hay un Sí, pleito, ¿verdad? yo creo Sí. que está muy bien engarzado todo. Creo que has encontrado una historia no solamente digna de leerse, sino que es que engancha mucho, ¿eh? Y esto es una cosa que se suele decir mucho de las novelas, pero es verdad que para ser una novela ambientada en el siglo XVI, que es un ambiente que nos pilla lejos, que al lector le pilla lejos, pues no sé cómo seleccionas aquellas cosas de la vida en el XVI que nos puede enganchar más. Supongo que porque nos vemos reflejados en algunas cosas. Por ejemplo, la vida familiar en la familia de Berruguete, ¿no? O la relación con otras familias, con otras personas. O el acudir, salir de paseo y acudir a algo que hay un acontecimiento y un acontecimiento público, ciudadano, y vemos a Berruguete en muchas situaciones que nos veríamos nosotros mismos, paseando por la ciudad, ¿no? Claro. Y además mides incluso los tiempos, porque ahí no te he pillado, o sea, no se te pilla. Si se tarda desde la puerta de San Benito a la corredera de San Pablo, se tarda X, es que se tarda X. Y Sí. da tiempo a que pasen las cosas que pasan en tu novela, no da tiempo a que pasen más ni menos, ¿no? Me gusta que hayas metido, que hayas encontrado un hueco en tu novela para sitios pues que no se habían utilizado. Porque mira, Berruguete es un personaje, ¿no? Quiere decir que hay literatura sobre Berruguete. No digo literatura de ficción, pero sí literatura. Sí, muchos estudios y eso es. Pero, por ejemplo, hablas del convento de Santa Isabel. ¿Ya? El convento de Santa Isabel me parece una genialidad que lo hayas metido y que le des la explicación y sobre todo la función que le das, que es muy importante. Yo me veía en el cogollito, mientras lo escribía, me veía en el cogollito ese de Valladolid, ¿no? Sí. Y es que ahí, claro, había muchas cosas en ese espacio entre la Corredera, San Benito, el convento de Santa Isabel. Entonces, me lo imaginaba tan en mi cabeza que me apetecía eso, pues eso, que pivotaran personajes en torno a lugares, ¿no? Y tener un micro Valladolid de aquella época, ¿no? Y bueno, yo disfruté, escribiéndola. Yo creo que eso es fundamental. Sí. O sea, creo que si tú disfrutas, es más fácil hacer disfrutar al lector. Háblanos un poquito de esa dicotomía entre los dos Alonsos, de esa tensión que consigues, pues es la propia tensión del retablo y de las esculturas de Berruguete. El manierismo, ese incipiente, las figuras que se retuercen, es la historia de los dos Alonsos tirando cada uno de un lado de la cuestión y tirando hacia lo que cada uno de ellos cree que debe ser, ¿no? Sí, pues mira, esa historia que al final es la que vertebra la novela es de estas que encuentras con suerte, porque muchas veces te pones a investigar sobre una novela histórica y la misma investigación te hace las líneas de la novela. Y bueno, yo quería escribir algo sobre el retablo de San Benito, sobre Berruguete, y resulta que hay un pleito. Hay un pleito ahí que no fue el único que tuvo Berruguete, porque Berruguete se metía en tinglaos, tenía un ego bastante potente, ¿no? Y siempre... Bueno, era un poquito traficante incluso. Sí, andaba ahí, sí, tenía sus más y sus menos, sus cosas de artista también, ¿no? Y entonces la tensión que hay en concreto en este retablo es que pues Alonso del Toro, que es el prior de San Benito, ¿no? Pues le contrata para hacer el retablo porque tiene nombre. Y dice, Alonso Berruguete a mí me va... Esto con mentalidad muy medieval, ¿no? Porque en la Edad Media los artistas no digamos que no figuraban, sino que era el que pagaba, ¿no? Entonces él todavía, Alonso del Toro, con esa mentalidad dice, voy a pagar y me permito el lujo de coger al mejor escultor, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que Berruguete ya tiene mentalidad renacentista. Dice, bueno, sí, vale, tú pagas, pero yo soy el artista. Y yo soy quien te va a hacer el retablo a mi manera, ¿no? Y es un pleito real porque, claro, cuando empieza a ver las figuras Alonso del Toro que él ha pagado y que por lo tanto cree que son suyas, descubre a Alonso Berruguete la originalidad y, como tú decías, Paz, pues cómo
tajaba la madera, cómo hacía ese manierismo, cómo retorcía las figuras. Y Alonso del Toro se retracta y dice, ¿pero esto qué es? Esto yo no pago para que me asustes a los frailes. Esto va a ser un retablo que va a estar en un lugar más allá. San Benito está dividido por una reja, eso es, ¿no? Entonces, de un lado estaba el público y luego la reja. Es la vida en comunidad y exacto. Entonces, y entonces él dice, pero es que con estas figuras tan feas, ¿no? Se me van todos, pierden la fe rapidísimo. Claro. Sí. Y entonces, bueno, tiene sus más y sus menos. Y el pleito se resuelve, como otros, ¿no? Pero claro, esa es la tensión de la novela, efectivamente. Cuéntanos algo más sobre la historia de Alonso Berruguete. Bueno, pues Alonso Berruguete es un hombre que es consciente de su talento, porque claro, lo mama desde pequeñito, ¿no? Tiene a su padre, Pedro Berruguete, ¿no? Y claro, él tiene la gran suerte, porque su padre se lo sufraga, ¿no? De ir a estudiar a Italia, y en Italia pues conoce lo mejor del Renacimiento, conoce allí a Miguel Ángel, conoce a Rafael, a los grandes, ¿no? Y entonces, pues, él regresa a España y, claro, él cree que no puede dilapidar su talento de mala manera. Él está muy orgulloso de lo que sabe y en ese momento aquí pues están empezando la guerra de las comunidades. Eso hablaremos ahora, sí. Claro, se está un poco Carlos V intentando asentar por aquí, por Castilla, su reino, y desde el primer momento, pues él no es comunero. Porque Alonso Berruguete quiere estar del sol que calienta, claro. ¿Y de quién paga? ¿Me van a pagar los comuneros? No, me va a pagar la realeza, ¿no? Me van a pagar los grandes. Y entonces él sí, él va a trabajar para el rey, Carlos V, y luego cuando ya acaban las comunidades y se va sentando el gobierno de Carlos V, hay un año que tú decías, Paz, es que ese año me lo ha dado también a huevo la novela, porque en 1527 pasa de todo en esta ciudad. Es que es increíble, ¿no? Entonces, porque tenéis eso, que si está Carlos V casi todo el año aquí, el nacimiento de Felipe II, el saqueo de Roma, que fue un escándalo, ¿no? En aquel momento, pues que las tropas católicas entren a saco en la ciudad santa y bueno, fue una barbaridad el saqueo de Roma, o sea, no... realmente violaron, hicieron de todo, ¿no? Sí. Eso a Alonso Berruguete le duele porque él estaba allí, ¿no? Y más cosas, ¿no? Hay unas conferencias erasmistas aquí en Valladolid también, que es el momento en el cual todavía Lutero y Erasmo de Rotterdam parecen lo mismo. Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Y entonces, claro, te daba mucho juego la novela, ¿no? Te daba para contar muchas cosas. Eso de 1527, a lo mejor estoy equivocada, pero creo que también es el año en el que nace Cipriano Salcedo, el hereje de Delibes. Pues ahí me pillas, Paz, puede ser. Creo que sí. Puede ser, sí, sí. Lo Valladolid de los comuneros. Mira, me pongo así porque ahora mi próximo trabajo así temático pues va a ser coordinar la programación municipal para celebrar el 5º centenario de los comuneros. Lo tenemos de ahí, sí. Y es en lo que estoy ahora mismo. Sí. Y claro, repasando la novela, digo, me parece un poco increíble que estemos hablando del mismo... Espera, Javier. Es en el 17. Cipriano Salcedo nació 10 años antes que Felipe II, sí. Estoy... sí, investigando sobre lo de... Bueno, he tenido que leer mucho sobre el Valladolid de ese momento, ¿no? Que está un Valladolid que está dejando atrás la Edad Media, que bueno, que pone su pica un poco en la Edad Moderna. Es una ciudad que todavía tiene su murallita, pero que ya tiene fuera de la murallita unas cosas tan espléndidas como puede ser San Pablo, San Gregorio o el Colegio de Santa Cruz, ¿no? Que es el primer edificio renacentista en España. Es una ciudad que ya es la sede del Consejo Real, el Consejo Real está aquí. La Cancillería. La Chancillería está también aquí. Tenemos al cardenal regente, ¿no? Cisneros primero, después Adriano de Utrecht. Y están aquí... Esto es una ciudad que de comunera poco. No, claro. De comunera poco. Entonces yo creo que Berruguete no lo tuvo difícil. No, porque como es lo que tú dices, estaba aquí la corte, estaban los grandes, ¿no? Entonces, claro, sí. Creo que la radicalización, vamos, por lo que he podido ver, la radicalización llega un poquito más tarde, que nos pilla ya con la novela terminada.
decir, con... Sí, sí. Además, él es más una radicalización más estética, ¿no? Más estética. Eso es, sí. Eso es a lo que yo creo Claro. que, hombre, sí, es que tú conoces bien la biografía de Berruguete, pero en la novela realmente eso no es lo importante. Lo importante es su lucha interna Sí. por sus ideas estéticas, y lo que hablabas es un hombre del Renacimiento, que ha venido de Italia y viene con una cabeza totalmente distinta a la que puedes tener aquí. Me gusta también el homenaje que le haces a una cosa que es como carismática en Valladolid, que es el retablo de San Benito. Es una obra que no hemos visto nunca. No la hemos visto nunca. Montada entera, no. No la hemos visto nunca. Y sin embargo es una de las joyas, ¿no? Y la recreación que haces me gusta, pero también te voy a decir que me lo has chafado. Yo no ¿sabes? Porque es una cosa que yo creo que los vallisoletanos, a los que nos gusta la ciudad y que hemos leído hemos procurado acercarnos a la historia de la ciudad a través de la bibliografía y así, pues todos tenemos nuestra imagen, y esa sí que la has destrozado. Sí, ¿sabes? Sí. Porque claro, es que la intrahistoria de las cosas a veces tiene eso, ¿no? Que se caen los mitos, ¿no? Pero yo creo que pero fíjate, es una constante en la historia, ¿no? Cuando uno conoce eso, lo que hay debajo de las grandes obras de arte y tal, puede que se desmitifiquen, pero al mismo tiempo las pones en su sitio, y te pasa también un poquito lo que tú decías antes, que se parecen mucho a lo de ahora. Es decir, es que hay cosas en el ser humano atemporales. Claro, luego con el tiempo las mitologizamos, ¿no? Y decimos, qué bien se vivía en aquella época, pero aquella época era igual que esta, y había sus pleitos, había sus problemas, había sus... Y yo es algo que también intento siempre en las novelas históricas, que veamos que nosotros estamos también de paso, que a ver cómo nos ven dentro de 200, 300 años, ¿no? A ver quién hace o cómo hacen una novela de nosotros, y que al fin y al cabo los que vivieron en aquella época pues creían que estaban en el mejor de los tiempos, en el último de los tiempos, que es un poco la ilusión que nos pasa a todos en las épocas en las que vivimos, ¿no? Entonces sí, el entramado humano hay que cuidarle, porque al final somos humanos, da igual, aunque pasen las épocas, y bueno, pues eso sí que lo intento cuidar, sí. En ese, que sí que está bien, está reflejado, en ese común, en esa ciudadanía, que no le podemos llamar ciudadanía, en ese común ya hay y se ve, y yo creo que ahí está Berruguete, o sea, ahí están los artistas y los artesanos, hay una incipiente burguesía. Es la cuestión de los pecheros y no sé, en la ciudad no todo es miseria, y no todo es que también, que no digo que no, también, pero sí. Berruguete no es un hombre pobre, no es un hombre, es un hombre educado, además formado, ha viajado, ha ido a Italia, en su casa él tiene mucho respeto por su mujer. Hay una historia ahí que también su mujer es de armas tomar. Llama es mucho de Río Seco ahí. Sí, llama mucho la atención. Sí. Llama mucho la atención esa historia, que la respete de esa forma, aunque no importa, vamos, que no quiero decir que ella no se haga respetar, pero que bueno, podía haber sido una historia más banal, ¿no? Y sin embargo, la historia de la familia es bonita, ¿no? Incluso es entrañable, y me gusta también mucho la relación con el aprendiz, ¿no? Esa relación dentro del taller. Además es un palentino, Francisco Giralte, es de la escuela de Berruguete, y bueno, allí en Palencia, pues el convento de San Pablo, por ejemplo, de allí de Palencia, pues tiene su retablo, Giralte también. Entonces, bueno, me apetecía ir metiendo un poco el mundillo también ese del aprendizaje de los talleres, sí. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre que esto, es que me interesa sobre todo por lo de los comuneros, porque así me aprovecho de tu trabajo. ¿Qué hay de genuinamente vallisoletano en esos años de la historia de Berruguete? Que no es Torrelobatón, ni es... Pues hombre, lo genuino casi lo has dicho tú, Paz, que es corte. Es que durante, corte, por lo menos durante ese año, 1527, está datado que aquí estuvo Carlos V casi todo el año, ¿no? Todo el año. Y bueno, no sé, es que luego ya veis también en el siglo XVII cómo se pivota entre Valladolid y Madrid, ¿no? Pues
esto era un poco el epicentro, ¿eh? Ahora cuando pasaba con mi peque por ahí por el balconcito de Felipe II, se lo comentaba, digo, oye, mira, Felipe II, esto es cuando, ¿has visto que te contaba yo que éramos un imperio y no sé qué? Pues esto era la capital, Valladolid. ¿Has visto? Pues es que esa ventana sale en la novela. Claro. Porque es por allí, por donde Sí. tú crees que enseñaron al niño, ¿no? Que enseñan al niño el gran Felipe II, en el que, bueno, ponen todas sus esperanzas, ¿no? Para sentar. Que además, mira, un detalle curioso, aquí en San Pablo le hicieron jurar los comuneros a Carlos V antes de la Guerra de las Comunidades, que iba a ser rey de España más que de allá, ¿no? Hubo una guerra, les vence, tal, y dice, ahora voy a bautizar a mi niño en San Pablo. Es como una especie de asentamiento del poder, ¿no? Es decir, no solo os he vencido, sino que asentamos la dinastía aquí, ¿no? Entonces, tiene importancia Valladolid, mucha, ¿no? Y ya ves luego con Felipe III, Felipe IV, que nacen aquí también. Sí. Sí. En ese os he vencido, está también la victoria sobre el destino o el rumbo que tomaba el comercio de la lana, imagino, ¿no? Sí. Ahí nos venció bien. Pues sí. Porque se lo llevó todo a Flandes, ¿verdad? ¿No? Hombre, ya estaba un poco ya orientado desde la Edad Media, desde el siglo XIV-XV, ya éramos más materia prima que fabricantes. Sí, ya en Brujas y por ahí ya estaban empezando, incluso en Inglaterra, ¿no? Pero sí, está claro que muy al principio, aunque luego Carlos V se enamora de España y es más rey de España que de... Pero muy al principio está claro que está barriendo para allá, ¿no? Y que Castilla para él supone un pastelito para cobrar impuestos y para digamos, ser emperador, que todavía... Bueno, creo que por entonces ya le habían coronado, en el 25 ya le habían coronado emperador y tal, pero claro, él tenía que, de alguna manera, decir, aquí estoy yo, vencer a los príncipes alemanes, que encima se estaban juntando con Lutero, le iban a crear muchos problemas, y se da cuenta que al final los más fieles son Castilla, Castilla y Aragón, los que le están ayudando a ser emperador, ¿no? Y bueno, en la historia, en la novela, tiene mucha importancia también el mundo de la Chancillería. Sí. No vamos a desvelar por qué, pero eso me parece espero que los lectores les dejemos con el caramelo y lo tengan que leer, porque realmente me parece una gran historia lo que has fabulado, que no sé si tiene algo de verdad. Tiene de verdad que era secretario de Chancillería Berruguete y que era un asentista laboral de primera. Es muy divertido. El absentismo laboral lo inventó Berruguete. Tremendo. Y además es una de las cosas, antes hablábamos de Juana Pereda, de su mujer, que le reprocha, ¿no? Es decir, tú eres un gran artista, pero aquí hay que comer. Dice, o te bajas los pantalones... Era una mujer muy práctica. Sí. Claro, dice, o te bajas los pantalones aquí con Fray Alonso del Toro y cobramos, o vas todos los días a trabajar a Chancillería, que ese es tu trabajo. Sí, más o menos es eso, es muy divertido, sí. Sí. Yo, como empezaba, he dicho al principio, disfruté muchísimo leyéndolo porque me gusta mucho Valladolid, me gusta que me cuenten cosas sobre Valladolid y sobre todo porque me ayuda a imaginarlo, a imaginar cómo fue aquello. La Espada de Cincel va por su segunda edición. ¿Qué novedades o qué has hecho para que a esto le llamemos segunda edición? ¿Qué es lo que has hecho? Porque ahora, sabes que hay mucha confusión. Ahora cuando le damos al botón de reimprimir, eso es una cosa, pero esto no es una reimpresión. Tienes toda la razón, Paz. Esto es una reedición. Tienes toda la razón, porque además es que hay mucho fraude con esto de las ediciones y es muy fácil poner una pegatina cuando reimprimes, poner una pegatina segunda, tercera, cuarta edición y a lo mejor reimprimes 100 o 200. Sí. Entonces, es verdad que, claro, esto, quien no lo sepa, digo, veo, 10ª edición, ya, espérate a ver cómo ha sido la cosa, ¿no? Bueno, esta sí es reedición y sí que hemos intentado cambiar alguna cosilla que más desde el punto de vista artístico, alguien que sabe más de escultura y de cómo se hacían las cosas entonces, ¿te han dicho algo? Me enmendó un poco la plana diciendo, oye, mira, no, esto era más colectivo, esto era más de otra manera. Y entonces sí que cambió alguna palabra. Mira, por ejemplo, la espada cincel es un poco fraudulento el título porque el cincel se usaba para la piedra. Claro. Para la madera era la gubia, ¿no? Entonces, pero claro, la espada gubia quedaba un poco feo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en el interior sí que ha cambiado, ¿no? También hacía el cincel, Berruguete también hacía en piedra. Por ejemplo, el sepulcro del Cardenal Tavera, en Toledo, que es una de sus últimas obras, es una maravilla, está en mármol, ¿no? Mármol muy pulidito, muy bonito, ¿no? Entonces, él hacía todo. Pero sí que en algún momento pues lo había colocado mal y estaba dándole con el cincel a la madera y eso no podía. Y no puede ser. Claro, por ejemplo, ¿no?
Y ahí sí que lo hemos cambiado, he intentado pues un poquito pues, que le guste también a la gente que le gusta el arte y no solo la historia y la literatura, ¿no? Sí. Vale, y podemos hablar De lo que tú quieras, Paz. No, Sí. ya empezamos a hablar... ¿Me dejas decir una cosa, Paz? Sí, claro. Bueno, Paz sabe muy bien de lo que habla porque fue mi madrina desde el principio de esta novela, porque fue la primera que publiqué ya hace tiempo, hace 10 años, y aquí Paz fue la que se lo leyó. Bueno. De las primeras, después de mi mujer. y le gustó. Suerte, ¿verdad? Esa suerte tuvimos. Le gustó en su día y entonces esta vez que hemos sacado la reedición no lo dudé, digo, Paz, un prólogo, por favor. Sí, la verdad es que disfruté mucho escribiendo el prólogo y en el prólogo hablo un poquito de eso, de ese Asier contador de historias, que creo que tienes muchas vocaciones, tienes la vocación de tu familia, la vocación de tu carrera docente, pero yo creo que eres un gran contador de historias. Disfruto con ello, que es lo que decíamos antes, ¿no? Y bueno, al final, pues también pues mi mujer lo sabe, ¿no? Que en algunos momentos de mi vida también me ha salvado, contar historias. Entonces, y leerlas, que está muy bien muy lo que tú has dicho, ¿no? De unir, porque es que no puede vivir una sin la otra. La lectura... Evidentemente. Sí. Bueno, pues esta segunda edición de La espada cincel aparece acompañada de un relato independiente, totalmente independiente, porque incluso cronológicamente, bueno, sí, es un relato de carácter histórico también, de ambientación histórica, pero nos lleva a un Valladolid de casi un siglo antes. Después. Perdón, después. Un siglo después. Porque dejamos a Berruguete y nos metemos con Gregorio Fernández. Otro enorme, ¿no? Vale. ¿Has tenido alguna tentación? Es un relato corto, se lo decimos a los lectores. Es una perlita. ¿Es el germen de otra novela? Quiso ser novela. Quiso ser novela, pero no da el tiempo para tanto. Y bueno, al final pues concebí este relato y me he quedado a gusto, porque al final también queda un poco dibujada la personalidad de Gregorio Fernández sin necesidad de escribir tanto, ¿no? Y además, de paso, pues cuento una historia de corrupción que pasa aquí en Valladolid. Bueno, pero además de la historia de la trama sobre la corrupción, yo creo que te comentaba, o creo que dijo, no lo recuerdo, pero creo o que lo hemos hablado tú y yo, o que lo he escrito en el prólogo, que me parece una idea muy romántica. Sí, totalmente. A mí me recuerda, estamos en la casa de Zorrilla y creo que te lo dije. Sí. Que me recuerda a las leyendas de Zorrilla. Es un tema y un argumento y una resolución. ¿Cómo resuelves lo que pasa? Que no les vamos a decir lo que pasa, pero lo resuelves al modo de José Zorrilla. Sí, totalmente bien visto, porque es que está detrás el Cristo de la Vega de Zorrilla. Totalmente. Sí, de alguna manera esa ha sido la inspiración. Sí. Eso también ¿vas a enamorarte tanto de Gregorio Fernández como de Berruguete? ¿O ese siglo que les distancia hace que tu relación con él sea distinta de la que tienes con Berruguete? Porque yo creo que con Berruguete, a Berruguete lo entiendes mucho. O sea, Berruguete en realidad como que te posicionas a su lado. O sea, no estás del lado de Alonso del Toro, tú estás de parte de Berruguete. Sí, se me ve el plumero. Se te ve el plumero. Pero en el caso de Gregorio Fernández, en este relato todavía no te has posicionado, porque no es lo importante del relato, el argumento es otro, no estamos hablando del personaje. Pero va a haber alguna diferencia ¿qué diferencias ves entre los dos artistas? Son sublimes los dos, pero son tan distintos y sobre todo les separa un siglo. Que hace que el Valladolid sea otro totalmente distinto. Y España totalmente otra. Sí, porque mira, y eso también se anuncia un poco en La espada cincel, como España, en aquel momento de Carlos V, todavía era una España universal, abierta, renacentista, ¿no? Y poco a poco, y sobre todo en el reinado de Felipe II y con la contrarreforma y todo esto, España se va cada vez cerrando más, ¿no? Y claro, cuando llega ya Gregorio Fernández, estamos en la España barroca de las procesiones, después de Trento. Entonces, es todo como, digamos que el espíritu de Berruguete es mucho más libre, mucho más abierto, mucho más renacentista. Gregorio Fernández es un tipo genial
pero no tiene esas convulsiones. Él es más, Gregorio Fernández es más ordenado, es muy creyente Gregorio Fernández. Cuando esculpe está casi orando, casi haciendo oraciones con sus esculturas. En cambio, claro, da más juego Alonso Berruguete por sus convulsiones interiores y sus contradicciones, porque al final lo que crean las historias es como los personajes de Shakespeare. ¿Qué nos gusta? Pues eso, el vaivén, la contradicción, ¿no? Si son personajes demasiado planos, pues no hay historia tampoco, ¿no? O queda más matizada, ¿no? Entonces, bueno. ¿Dónde está enterrado Berruguete? Berruguete se sabe dónde está enterrado. Joder, pues no lo he hecho para pillarte, ¿eh? Sí, pues lo digo pues por casi... contraposición a Gregorio Fernández, que a mí es una cosa que, siendo vallisoletana, siempre me duele especialmente, y es que cuando el convento del Carmen se destrozó, vamos a decir, con él desapareció los restos de Gregorio Fernández, no sabemos dónde están, es decir, no existen, no hay huella de Gregorio Fernández. Alonso Berruguete creo recordar que en Toledo, recordar, ¿eh? Sí, está... Pero fíjate, sí que me has pillado ahí. No, pues no lo he hecho adrede. No, si alguien está en Facebook, que ponga, por favor, que bueno, no sé. La historia de habla yacente es también muy plástica. Y haces una cosa muy valiente. O sea, me parece valiente porque yo lo de Valladolid entiendo que lo puedas llegar a controlar porque es como más abarcable y tal, pero te vas a Madrid. Y eso me parece una aventura como arriesgada. Una osadía. No te digo una osadía, pero una aventura arriesgada, porque es un paso grande. Lo que pasa es que lo circunscribo mucho en la iglesia del Pardo, que es donde llevan el yacente. Podemos decir un poco de las líneas para que... Un poquito. Leer? Hay un yacente, Gregorio Fernández hizo muchos, ¿no? Pero hay uno que va destinado a la corte directamente, a la iglesia del Pardo. Y eso es verdad. Eso es verdad, sí. Eso es una cosa verídica. Totalmente, sí. Y entonces, pues bueno, digamos que está el relato dividido en 3 partes, ¿no? 2 de ellas transcurren en Valladolid, una en la noche de Valladolid, pues en torno a Teresa Gil y la Casa de las Calderonas, ¿no? Y otra parte está ambientada en el taller de Gregorio Fernández, que, según leí, estaba, pues según salías de la calle Santiago, ¿vale? Que estaba por ahí la Puerta del Campo. Bueno, pues por ahí... Yo creo que es más bien hacia la acera de Santi Espíritu. Sí, lo que es Paulina Riet. O sea, tienes que irte un poquito más lejos. Pues, pero no estoy desencaminado. Yo es que lo leí en su momento... No, claro, pero la Puerta del Campo tienes que imaginar... Después había mucho baldío y, vamos, bastante, y hasta que había otra vez algunas casas... Pero era traspasando, ¿no? Eso sí. Sí. Eso sí, es que lo leí en su día para hacer el relato. Hace la idea de que Gregorio Fernández lo enterraron en lo que ahora es el Hospital Militar, que, bueno, ahora es la Consejería de Sanidad. Vale. Pues a esa altura, pero en la acera de que se llama acera de Santi Espíritu, que no sabes quién vivió allí antes que... ¿No? No, sí, pero yo te iba a decir que Cervantes la primera vez que residió Cervantes en Valladolid, no cuando vino con la corte de Felipe III, sino en su niñez, vivía en la acera de Santi Espíritu, vivía allí. Sí, es esa zona de ahí, enfrente del Hospital Militar. Pues eso, ¿no? Y entonces la segunda está un poco ambientada ahí, ¿no? Allí, sí. Y luego la tercera, pues sí, en la iglesia del Pardo, cuando ya llega el yacente, y en ese momento, pues es donde sucede el desenlace, ¿no? Sí. Y un desenlace, ya te digo, muy romántico. Sí. A mí me encanta el romanticismo, me parece precioso. Muy romántico y tiene un enardecimiento, lleva un enardecimiento muy, muy bonito. Tiene una tensión ahí al final del relato muy bonita. Yo creo que muy lograda, muy lograda. No sé si venga a hablar yo, pero no sé si quieren hacerle alguna pregunta a Yo les puedo contar, que seguro que lo saben, pero les puedo contar un poco el tema de la momia de las Calderonas, que seguro que os suena. En Teresa Gil hay una momia en las Calderonas, ¿no? Que es la de, digamos, el secretario del valido de Felipe III, del duque de Lerma, el secretario Rodrigo Calderón. Pues entre él y el duque de Lerma hacen un desfalco inmobiliario gordo. La corte viene a Valladolid. ¿Por qué? Pues porque ellos han comprado un mogollón de terrenos aquí en Valladolid y entonces saben que con el rey va a venir mucha gente. Y dicen, ya se lo vendemos nosotros. O sea, que esto de la estafa inmobiliaria en España no es nuevo, ¿verdad? Y luego 5 años o 6 está aquí en Valladolid, se la llevan otra vez a Madrid y hacen la misma
compran terrenos en Madrid y hacen que... Entonces, claro, son bastante corruptos estos dos personajes, ¿no? El duque de Lerma y Calderón. Uno de ellos se escapa porque le hacen cardenal, el duque de Lerma, pero el otro no escapa. El otro le matan aquí en la Plaza Mayor de Valladolid, se le juzga, se le acaba juzgando. Puede que tenga que ver eso, ¿no? El relato. Y su momia, con la cabeza cortada, está ahí, en las Calderonas, en Teresa Gil. Sí, dice el refrán, tienes más valor que don Rodrigo en la horca. Y no es verdad, está degollado porque era noble y había que degollarlo, ¿no? Eso es, sí, sí. Ese tema de la especulación inmobiliaria en esos momentos de la historia de Valladolid debía ser una cosa que es que aquí se daba bastante bien, porque esto, mira, a raíz de lo de los comuneros estoy leyendo también sobre los problemas que tuvieron precisamente en la época de Berruguete con el conde de Benavente. O sea, realmente la revuelta comunera en Valladolid prende porque los vallisoletanos están hasta las narices de que ese señor haga lo que quiera. O sea, esto que decimos ahora que han recalificado un terreno, pues él se recalificaba a sí mismo lo que le daba la gana. Decía, ahora construyo aquí, ahora quito esto y sigo construyendo aquí. Sí. Y eso es un poco lo mismo que pasó con el duque de Lerma. Vamos. Sí, con el traslado de la corte, tiene mucho que ver con eso, sí. Y la figura de don Rodrigo Calderón es otra figura muy interesante. Sí. sí y que te da para más, ¿no? Seguro. Bueno. Pero es que es lo que decimos, Paz, que tiene uno tantas ideas y el tiempo luego no es tanto, ¿no? Y a veces pasa que con un relato, si le cuentas bien, a lo mejor ya has dado en la esencia de lo que quieres contar. Hay cosas que... Yo siempre digo que hay historias que precisan un relato, hay historias que a lo mejor te piden una novela, otras historias te están pidiendo una obra de teatro. No sé, depende un poco... Bueno, y llegados a este punto... hay muchas cosas aquí que se podrían desarrollar más, hay personajes que dan para mucho más. Sí. ¿Y en qué estás ahora? Varias cosas a la vez. Pero bueno, pues a ver, estamos con... bueno, sí, la obra de teatro, claro, hace poquillo, pues sí, recibí un premio, una tesis de comedia, y bueno, pues ahí estamos, la vamos a publicar ahora enseguida. Hay que decir que Asier, a ver, a mí es que me gusta especialmente su vertiente noveladora, la del Canal de Castilla también se la recomiendo encarecidamente, pero me gusta, o sea, pero es mi gusto personal. Pero hay que decir que Asier Aparicio, donde tiene realmente experiencia, es en el teatro. ¿Cuántas obras de teatro tienes publicadas? Pues, ¿Tienes escritas? Escritas ya van 57, yo creo, y sí, ahora vamos a publicar estas dos, pues sí, 57 por ahí. Sí. Se dice pronto. Hombre, son corticas algunas, ¿eh? Son corticas. Atilano y tú estabais hablando son micros. De esto. Sí, no, son cortas, pero... Pero hay otras que son pues de 4 complejas. Actos y de esas tengo unas cuantas, también. Sí. Y algunas representadas, porque tuve la suerte de convencer a los chavales de clase y jugar. Y eso también te sorprende, ¿no? Como chavales de adolescentes, que alguna era de hora y media la obra de teatro, ¿eh? Estuvimos ensayando unos papelones de miedo y lo acabaron aprendiendo y salió adelante la obra. O sea vale, entonces estás con una obra de teatro. Sí, eso ya publicado, vamos, va a salir ahora, tenía que haber salido ahora en Navidad, pero estará a puntico. Eso, que son dos en el mismo volumen, una obra de teatro que habla de Quédate Mr. Marshall, que habla un poco de nuestro mundo rural en clave de comedia, y otra que es hablando de teatro dentro de teatro, de cómo Lope de Vega, desterrado en Valencia, Lunas de Valencia se titula, pues Lope de Vega allí conoce a los mejores dramaturgos de su época, ¿no? Y de alguna manera se empapa de todo lo que hay allí y compone pues su fórmula exitosa del teatro, ¿no? La comedia nacional. Y bueno, es teatro dentro de teatro porque ocurren cosas, a la vez que estrenan una obra, pues van ocurriendo cosas relacionadas. Y ahí vale, ¿y qué más? Porque ¿y qué más? Pues, habéis dicho que estáis pues, en 3 cosas. Ventolino hay 4 nuevas aventuras y bueno, a ver si podemos irlas sacando en un libro, las 4, bien con... Los 7. Al final es una setología la de Ventolino. Ventolino es un duende castellano que pasa sus aventuras y viaja primero con Alex, luego con Nuria, con 2 niños al mundo de Pueritia. Allí pasan cosas en fantasía, pero al final estamos hablando también de la realidad, ¿no? Es una fantasía que no te evade, sino que te arroja un poco a la realidad, ¿no? Bueno, literatura infantil, teatro y qué más, ¿qué es lo tercero? Jopa, es que no quiero decirlo todo. Alguna sorpresa vamos a dejar. Vale, pero no nos des muchos detalles, pero dinos en qué estás trabajando. ¿En qué otra novela?
En una obra de teatro tengo en mente. Bueno, luego a ver, hay otro que es un relato, vamos, un poema épico, que es sobre la batalla de las Azores, que fue una batalla del siglo XVI también, en la que vence España a Francia, muy olvidada, que un solo galeón le estuvo haciendo frente a 5 galeones franceses durante 2 horas y gracias a eso se ganó. Y como también, de alguna manera, es que como leo de todo Paz, al final me dan ganas de... Y pues cuéntala, esto es en octavas y ahí estamos, Fíjate. con un poema épico, que lo tengo que decir, con una buena ayuda del amigo Santiago Redondo, Sí. pues Te ha ayudado en la cuestión de la sí, métrica y sí, de hombre, la... me ha dado unas pautas que me han ayudado, sí. Un hombre del Renacimiento, como podemos Sí, comprobar. sí, sí. Se le ha pegado tanto lo de Berruguete que es un hombre del Renacimiento. Es un poco el entusiasmo, ¿no?, que decíamos antes. Cuando uno lee y cuando uno se deja empapar por la cultura, por el arte, por el cine, por la música, pues siente uno esa sana envidia, ¿no?, de decir, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y... El otro día tuvimos la suerte tuvimos a Atilano aquí hablando y me quedé con una cosa de su intervención que decía que él había leído mucho y que se consideraba lector ante todo, pero que llega un momento en que el gran lector, lo de gran lo he puesto yo, que él no dijo nada de eso, dijo lector, que él era sobre todo lector, pero que llega un momento en que cuando tienes por alguna circunstancia de la vida que tienes más tiempo, lo que sea, pues llega un momento en que tienes la necesidad de decir, pues voy a probar. Esto que me ha hecho disfrutar tanto a mí, esto que me ha revertido tantas cosas buenas, pues yo quiero probar, porque yo también quiero ver cómo suena mi voz en este tipo de formatos, ¿no? Claro que sí. Pero siempre con la lectura de Claro, fondo. claro, y siempre con la humildad, ¿no? Y decir, estamos apoyados sobre grandes, es que eso es así, y no pasa nada por decirlo, ¿no? A ver, Shakespeare no hubiera sido quien hubiera sido si no hubiera leído a Plauto, a Menandro y a los grandes clásicos, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues ya él compone sus tragedias y sus comedias, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada, es que formamos parte de una cadena y de una tradición que no queremos romper, ¿no? Bueno, pues no sé si no hay ninguna pregunta, no sé si Asier quieres decirnos algo más. Pues no sé, que agradecerte, Paz. No, a mí no me tienes que agradecer nada. Sí, por el prólogo y por tu apoyo y bueno, y porque, oye, esta presentación... Invitamos a todo el libro lo tienen en librerías. Sí, mira, eso es verdad, hay que ser... El libro lo tienen, hay que hacer un poco de propaganda en librerías también. Sí, y es una excelente lectura para las Navidades. Yo creo que sí. Y además una lectura que les va a acercar a un Valladolid que ahora se va a poner muy de moda, porque con los comuneros. Ahí tenemos a los comuneros llamando a la puerta y no está mal que empecemos a leer un poco, porque aparte de la historia sobre Berruguete, y que no vamos a desvelar, y el retablo, lo que van a encontrar los lectores es una descripción del Valladolid de la época y de la sociedad de la época muy importante. Sí. Y para disfrutar de este año que viene, con las celebraciones de los comuneros, me parece que es un inicio perfecto. Fue también una sana envidia por el hereje. Sí. Entonces, decir, voy a hacer una novela también que hable de Valladolid y que la gente disfrute, como tú dices, Paz, con este Valladolid tan desconocido, del que queda muy poco, es verdad, porque una de las cosas que se hizo en Valladolid, se hizo en Palencia y se hizo en muchas ciudades a principios del siglo XX es cargarse un mogollón de patrimonio. Sí, claro. Y ahora nos tenemos que imaginar mucho, ¿no? Mucho. Pero bueno, para eso está también las novelas, ¿no? Para imaginar y para vivir, ¿no? Pues enhorabuena, Asier. Muchísimas gracias por la confianza que has tenido y que has depositado no solamente en mí, sino en la Casa de Zorrilla para servir un poco de altavoz de esta presentación. Y yo te emplazo a que traigas lo que quieras. Sí, seguiremos hablando. Que puedes traer aquí lo que quieras y utilizarnos vilmente para... Pues seguiremos hablando. Y a todos ustedes y a todos los que nos están siguiendo por internet, pues feliz Navidad, feliz Nochebuena. Y ojalá que sean unos días de mucha serenidad, mucha tranquilidad, pero sobre todo también mucha alegría, una alegría profunda. Y nada, feliz Navidad a todos. Muchas gracias. Gracias.